llenos del Espíritu Santo. La canción decía: rompan el techo, porque allí había alguien que estaba enfermo y lo iban a llevar donde el que estaba, ¿cómo es, Ina? Lleno del Espíritu Santo. El enfermo hay que llevarlo donde aquel que está lleno del Espíritu Santo. No se pueden llevar los enfermos donde el que está vacío o lo que tiene apariencia. Alguien comentaba en estos días que por qué Jesús maldijo a la higuera si no era tiempo de higos. Y alguien le respondió: mi amor, no es que Jesús cometió un error, sino que la higuera, algo que indica de que la higuera tiene fruto, son las hojas. Y la higuera estaba llena de hojas. Por eso Jesús fue a buscar higos en la higuera y lo que encontró fue nada. Diga conmigo: nada. Hay personas que están como la higuera, mucha espuma, mucha brincadera, mucha saltadera, pero cuando se va a buscar la esencia, no tienen nada. En mi pueblo dicen mucha espuma y poco. Apréndanse ese. En Barahona dicen: ese tiene mucha espuma y tiene poco chocolate. Lo que tiene es bulto, apariencia, que brinca, que salta, que dice que esto, pero cuando se va a la esencia no hay nada de lo que en realidad se está buscando, de lo que se quiere. Y Dios no quiere que nosotros andemos en apariencia. Él quiere que andemos lleno por dentro, lleno por fuera. Que cuando el diablo te ve y me vea, diga: no, él no tiene mucha letra, no tiene mucho léxico, quizás no tenga mucho tiempo en la iglesia, pero está lleno del poder del Espíritu Santo. Está llena del poder del Espíritu Santo. Escucha esto, hermano: el diablo no le tiene miedo a alguien que brinque, que dance, que cante bonito, que hable lengua. El diablo le tiene miedo a alguien que esté lleno del poder del Espíritu Santo. Eso es lo que él teme. Cuando Jesús duró los 30 años sin ser bautizado por el Espíritu Santo, no era ninguna amenaza. El carpintero, el de Belén, el hijo de María, de José, no es ninguna amenaza. Pero tan pronto como Jesús fue bautizado y fue lleno del poder del Espíritu Santo, Satanás se apareció para destruirle, se apareció para tentarle, porque él sabía que había un cambio. Este no significa nada. Este es el que dicen que quizás será, tal vez, puede ser, pero no hay nada en él, no hay poder en él, no hay unción en él, no hay Espíritu Santo en él. Pero tan pronto se escuchó la voz que dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, que el Espíritu Santo descendió sobre él. Dijo el diablo: ahora sí, el juego cambia. El que era carpintero, el que andaba con un martillo, el que arreglaba madera, ahora es una amenaza. Cuando tú estás lleno del poder del Espíritu Santo, te conviertes en una amenaza para el diablo. Cuando nosotros hablamos del término llenura, es muy diferente al bautismo del Espíritu Santo. Cuando usted analiza este pasaje de Hechos capítulo 4, se va a dar cuenta que hubieron varios acontecimientos. Pedro, Juan, los dos principales, primero sanaron al cojo, después fueron llevados donde los principales sacerdotes. La multitud que fue impactada, porque no fue solo el cojo que fue impactado el milagro, sino que fueron más de 4,000 personas que al ver lo que Dios había hecho a través de Pedro y Juan con este hombre cojo de nacimiento, que le dijeron: lo que tengo te doy, porque si tú tienes va a dar, si tú no tienes nada no puede dar. La gente está buscando y buscando y buscando y buscando, y muchas veces está como un cántaro de nada, que le han metido un hoyo por debajo. Por más agua que le echen, por más cosas que le echen, siempre
prueba estar vacío porque tiene un pinche. Pero cuando alguien está sellado, no una cisterna vacía, cuando viene el agua, no importa con el ímpetu que llegue, siempre se va a mantener. Hay personas que tú lo ves hoy que reciben, se llenan, pero mañana están porque tiene un hoyo, porque tiene un pinche. Quizás el odio, la raíz de amargura, la poca oración, las enemistades, los pleitos, ira, contienda, hacen que lo que recibe se va. Porque para usted poder mantener el agua en una vasija, se necesita que no tenga pinche, que no tenga grieta. Jesús compara al Espíritu Santo como el agua. El que cree en mí, como dice las Escrituras, su interior correrán. Correrán. Y el río de agua viva, cuando usted echa esa agua en una vasija y está pinchada, ¿qué le sucede? Por eso es que nuestras vidas deben estar bien cubiertas, selladas, para que la unción del Espíritu Santo, para que ese río de agua viva no se vaya. Por eso es que nos dice en Hechos capítulo 4 versículo 31 que cuando hubieron orado, ¿quiénes? Pedro, Juan, los discípulos estaban ahí pidiéndole al Señor por la seguridad, por la protección, que lo estaban persiguiendo. Ellos fueron bautizados en Hechos capítulo 2, pero aquí dice la Biblia que cuando hubieron orado, el lugar donde estaba primero tembló el lugar, porque donde quiera que hay manifestación de Dios hay tembladera en el mundo espiritual y tembladera en el mundo físico. Cuando llega la unción del Espíritu Santo, las cosas no quedan iguales. El lugar donde estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y están hablando de las mismas personas que en el capítulo 2 de Hechos fueron bautizados y llenos con el Espíritu Santo. El bautismo es un solo. Aquí tenemos muchos teólogos, si yo me equivoco me corrigen. El bautismo es una sola vez. Repita conmigo: una sola vez. Pero la llenura es igual que un vehículo, que usted llene el tanque hoy, arranca para San Juan, arranca para Barahona, se rió Genara porque es de San Juan, arranca para Barigüey, y cuando usted llega a un lugar donde ya el combustible se le está acabando, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Porque si no le echa combustible, ¿qué va a pasar? Se queda en el camino, porque la unción hay que volver, la llenura hay que volver a llenarse cada día. Cuando usted se siente débil, debe de ir delante de la presencia de Dios y decirle: necesito combustible, necesito que me vuelvas a llenar, necesito que este vehículo, porque tengo que trasladarme, más nosotros que andamos moviéndonos por donde quiera, enfrentándonos con el diablo y también con aquellos que no son del diablo, andamos caminando, viajando, y necesitamos cada día que ese combustible esté ahí, porque usted puede tener el bautismo, pero si no tiene la unción, Satanás no te va a respetar. Porque la unción en un hombre y una mujer de Dios va a marcar la diferencia en tu vida. Pedro y Juan pasaban siempre por ese lugar y nada acontecía. No podían decirle al paralítico: levántate. Pero después que recibieron la unción del Espíritu Santo, ya no miraban como miraban antes, ya no pensaban como antes. Ahora sabían que había algo dentro de ellos, algo que estaba en su vida. Por eso miraron a ese hombre y dijeron: mírame, míranos, estános atentos ahora, míranos, lo que yo tengo te voy a dar, y lo que yo tengo es unción del poder del Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Había poder y seguridad.
Por eso fue que Juan y Pedro, capítulo 4 y 5, cuando están delante del Sanedrín, donde un hombre que le corrió a 3 personas, hasta maldijo, blasfemó, negó haber andado con Jesús, porque una cosa es decir y otra cosa es ser. Pedro vio los milagros, pero no tenía la autoridad de Dios. Y en esos momentos, cuando el enemigo viene a acorralarnos, si no tenemos la unción del Espíritu Santo, podemos cavilar, podemos echar hacia atrás. Y más en este tiempo de diciembre, donde muchos cogen vacaciones. Usted no coja vacaciones, métase con Dios, porque en el mundo usted nunca va a estar mejor que como está ahora. Es mejor comer arroz blanco con huevo o arroz vacío aquí en el evangelio, y no comer filete en el mundo, porque el diablo le pone la mente a la gente: no, que tú estabas mejor antes, que te piropiaban, que esto, que aquello. Mentira del diablo. Y el diablo, mentira tuya. Yo nunca he estado mejor que como estoy ahora. Si estás en prueba, dale gracias a Dios. Si te botaron del trabajo, dale gracias a Dios. Si se levantó algo contra ti, dale gracias a Dios. Si llegó la enfermedad, dale gracias a Dios. Cualquiera que sea tu situación, dale gracias a Dios, porque tú nunca has estado mejor que ahora. Antes tú ibas camino al infierno y ahora vas camino a la gloria. Antes tú estabas en derrota y hoy estás en victoria. La unción marca la diferencia. Escuché el testimonio de un joven sanjuanero que se crió, creo que fue una iglesia metodista, menonista. Y cuando él hablaba en el testimonio del libro que escribió, él decía que él se había criado en la iglesia, pero que había escuchado, que no lo conocía. Porque una cosa es escuchar y otra cosa, Jordano, es conocer. Yo puedo escuchar que el presidente Donald Trump ora, pero yo nunca he estado con él. Yo nunca he hablado con Donald Trump, nunca he comido con Donald Trump. Ahora, cuando yo coma con Donald Trump, me siente con él, pues si no, yo te puedo asegurar que es así, porque yo me senté con él. Él hablaba que había mencionado, le mencionaban del Espíritu Santo, pero que un día él tuvo el encuentro con el poder del Espíritu Santo, y desde ahí comenzó a ver el evangelio de una manera diferente, porque no es lo mismo escuchar que decir: yo lo conozco, de oída te había oído, ahora mis ojos te ven. El apóstol San Pablo, me dicen el tiempo que me queda, no veo reloj. El apóstol San Pablo dice que él llegó a una ciudad de los griegos, y mientras él estaba mirando, curioseando, hablando, se encontró con unos discípulos. Porque una cosa es ser discípulo y otra ser creyente. Cuando se habla del caso Jesús y la viuda de Naín, dice que le acompañaban muchos creyentes y también sus discípulos. Discípulo ha pasado el proceso, y Pablo se encuentra con unos discípulos y le hace esta pregunta: ¿ustedes fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos, los discípulos que estaban en la iglesia, los que dirigían la iglesia, le dijeron: no, ni siquiera hemos escuchado si hay Espíritu Santo. Y entonces Pablo le hace esta pregunta: iglesia de Dios pentecostal, nosotros los llamados pentecostal, ¿sabe por qué nos pusieron ese nombre? No fue por la brincadera, no fue por la tocadera, ni por la ni por la batería. Fue que cuando se hablaba de la iglesia de Dios pentecostal, se hablaba de fuego, se hablaba de unción, que los demonios se iban, enfermedades eran echadas afuera. No fue por la batería, ni conga, ni güira, ni piano, ni por adoradores. Fue por el poder del Espíritu Santo. La iglesia de Dios a nivel nacional debe de volver a la unción del Espíritu Santo. Porque hoy tenemos muchos adoradores, son buenos. Pianos excelentes, batería, conga, güira, tambora. Pero en nuestras iglesias le está haciendo falta la llenura del Espíritu Santo. Está haciendo falta el poder del Espíritu Santo.
Hay personas que cuando ven una manifestación de demonio creen que eso es algo como, ¿y esto dónde apareció? Donde antes era constante la liberación. Cuando alguien llegaba a la iglesia enferma, la gente critica y dice, no, porque los predicadores de antes no tenían mucho léxico. Mire, yo prefiero ser un predicador de los años 50, 60, 70 y no ser el predicador que soy ahora, porque cuando hablaba un predicador de eso, sin mucho léxico, quizás sin una universidad, sin un doctorado, tenía presencia del poder del Espíritu Santo. Y cuando ese hombre se oye demonio, a ti veo que Santa Marta está en tu vida, Anaí Zapieta ahí, ahora hay manifestación de demonio, se van los demonios y la gente entraba a la iglesia con miedo y con reverencia, porque en cualquier momento Dios iba a hablar. No se subían a tocar ni a predicar en pecado. No se hacía show en la iglesia. Pero va a llegar un tiempo donde muchos van a caer rodando. Va a llegar un tiempo donde la apariencia. Yo no era el predicador de ahora. Y yo hoy fui para el culto donde medio y dije, voy para la iglesia de Villa Juana. Y después que estoy donde el culto donde medio, digo, hermano, me voy para mi casa. Y ahí venían a Zarías, a él, a Daza, para acá. Y mi esposo dijo, vámonos que tengo unos trabajos, ustedes saben. Y después dije, hermano, yo voy para la iglesia. Y cuando llegué me quedé ahí atrás. Dije, bueno, voy a llegar cuando el culto ya esté empezado. Y me quedé, llegó mi esposa, me voy, y mi amor, pero ya vamos a quedarnos, no, que llegué a sudar del trabajo. Y vamos, que tú no tienes que juntarte con nadie. Nos sentamos juntos entre familias ahí, tranquilos. Y después nos vamos, nos despedimos y nos vamos tranquila. ¿Qué sabía yo? Que a mí me tocaba predicar hoy. Pero Dios sí lo sabía. Dios lo sabía. El que esté en pecado que se vaya preparando, porque Dios ya no está en esa. Dios no está en apariencia. Dios no está, como dicen los tigres por ahí, que no estoy en cómo es contigo, cómo es. En corte, otra palabra también que así mismo, ya Dios no está en esa. Dios está en lo de él. La iglesia pronto se va. La iglesia pronto se va. La iglesia pronto se va. Oye bien, la iglesia pronto se va. Y el que esté en pecado, que se arregle. Hay gente que dice, no, que le dijeron al pastor. ¿Quién va a decir al pastor si hay un Dios que habla? Cuando Ananías y Zafira, dos de la iglesia, hicieron su diablura, porque fue el diablo que se le metió. Hay gente que el diablo se le está metiendo para tratar de vivir una vida de apariencia a la iglesia, aparentando lo que no es, viviendo doble vida, andando en pecado y creyendo delante de los líderes que están santos. Mentira del diablo. Te llegó tu tiempo y si no te arrepientes, Dios te va a tirar por suelo. Ananías y Zafira, ay, que somos de los que más damos en la iglesia. Y vamos a llevar una buena ofrenda. Mentiroso, hablador, hijo del diablo. Cualquier queja se la dan a Dios y a los líderes de la iglesia de Dios Fuente de Vida. Me pueden mirar como tú quieras, que ahora que estoy empezando, me dicen el tiempo. Tranquilo. Esto se va a acabar, este relajo. Dios está hablando. Yo me gocé, iba para mi culto el domingo, pero escuché a la hermana tibio, frío y caliente. Gente que van a ser vomitadas, líderes que van a ser vomitadas, personas que están intercediendo y necesitan ellos arrepentirse para que Dios meta la mano en su vida, que no están bien delante de Dios. Después yo no vine a buscar aplauso, ni gozo, ni nada, tranquilo. Yo vine a predicar la palabra. Que hay mucha gente que tiene que arrepentirse, dice el Señor. Está viviendo una vida de apariencia. Está tomando lo que no es tuyo. Y no estoy hablando solo de dinero. Está tomando cosas que no son tuyas. Y Dios dice, arrepiéntete.
Te estoy dando chance para que te arrepientas. Ananí y Zafira creían, hermana Edita, que ellos iban a engañar a Dios. No, porque yo vengo a la iglesia, cojo la bandera y brinco y salto y yo estoy bien. Dios te está mirando. Tú estás bien delante de Robert Polanco, pero no delante de Dios. Y a Dios no se le escapa nada. 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 Y Ananías y Zafira iban con el tremendo paquete. Y a mí me gustan estos tipos de predicadores que no andan detrás de la ofrenda. Porque hay muchos que le han vendido su alma al diablo por una ofrenda. Y cuando van Ananías y Zafira con la tremenda ofrenda, Jordano, porque era mucho, vendieron una propiedad y era mucho cuarto que llevaba. Pero esa ofrenda iba llena de mentira y de Satanás. No todo el dinero se coge. Recuerden el mensaje, la lepra de Jesse. ¿Recuerdan eso? La lepra de Jesse. Por el dinero vino la maldición a su familia y su generación. Estos líderes llevaron la ofrenda delante de Pedro, creyendo que Pedro era cualquier cosa. Ya no es el mismo Pedro el pecador. Detrás de Pedro, dentro de Pedro y delante de Pedro había la presencia del Espíritu Santo de Dios. Lo que Pedro no iba a discernir payano, ya el Espíritu Santo le estaba discerniendo. Lo que ellos hablaron allá atrás, el Espíritu se sentó con Pedro. Mira, Pedro, ahorita viene Ananías y después viene Zafira diciendo delante de la gente que ellos vendieron la propiedad en tanto, y para que la gente lo vea van a dar una ofrenda. Eso, van a caer muertos, porque el diablo lo está usando. Y a mí no me engaña nadie. Yo le estoy añadiendo ese pedacito ahí, porque la Biblia no lo dice, sino que cuando llegó Ananías delante de Pedro, Pedro, lleno del Espíritu Santo, le preguntó: Ananías, ¿vendiste la propiedad en tanto? Sí, en tanto. Ajá. Un sí que te va a llevar a la muerte. Sí, en tanto, dice Pedro. Pero mi hermana, manita, si tú querías pecar, tú te ibas de la iglesia y ya. Mi hermano, si usted quería pecar, suelte el altar. Y no diga que tú estás en santidad donde el diablo te está usando. Porque tú podías hacer lo que tú quieras con tu vida, con tu dinero. Pero dice así Ananías: no, hombre, muchacho, retenida. Era tuya. Tu propiedad era tuya, tu dinero era tuyo. Y entonces aquí viene el fuetazo que le dice: mira, ¿por qué trataste de engañar al Espíritu Santo? ¿Por qué trataste de mentirle a Dios? Por tanto, como hablaste mentira, vas a caer muerto. ¡Pah! Y el hombre cayó y pataleó. Después viene la mujer: ¡ay, santo! Otra mentirosa. Y dice Pedro: llegó la otra. Vamos a ver si se arrepiente, porque Dios es un Dios de misericordia. No lo mató a los dos juntos, sino que un lazo de tiempo para ver si el otro pecador o la otra pecadora, viendo, pudiera arrepentirse, que el Espíritu tratara con ella y se arrepintiera. Pero cuando llega ella también, y no, yo fui, me di un perfume de eso caro, me di una pinta, y ahora voy a llegar a impresionar a los líderes, porque llegó fulana, mira la que tiene swing. Mira, tu swing no le vale nada delante de Dios, porque Dios está mirando lo que hay en tu alma. Tú te puedes poner el mejor vestido, el mejor perfume, el mejor pantalón, los mejores zapatos, y si tu alma no está limpia, no eres nada delante de Dios. Dios está buscando hombres y mujeres que estén limpios por dentro y por fuera. Y cuando llegó a Zafira, le pregunta: óyeme, y es verdad, sí, a una componente entre tú y tu marido. Mira, ahí van entrando, están en la puerta, ya míralo, están en la puerta. Los que llevaron a enterrar a tu marido, y también a ti te van a llevar a enterrar. No fue un chismoso. Hay un nuevo diácono diciéndole: Pedro, las mujeres, no hubo diácono. Fue la presencia del Espíritu Santo en la iglesia que estaba hablando, estaba delatando, estaba diciendo: quiero hombres y mujeres íntegros.